se la llevaron de testigo por un asunto que es nada más conmigo, y fui a entregarme hoy por la tarde, y ahora dice que no saben quién se la llevó. Desaparecido. Estamos en el 8º mes del año 2023, mes en el que conmemoramos el Día Nacional del Detenido Desaparecido, específicamente el 30 de agosto. Bajo la doctrina de seguridad nacional aplicada en la década de los 80, en Honduras se produjo las desapariciones forzadas contra personas opositoras políticas cuyos actores fueron miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Este delito de lesa humanidad necesita ser investigado para conocer la verdad, aplicar la justicia y reparar el daño causado e iniciar un proceso contra la impunidad que existe en el país. También este mes, estas voces contra el olvido estará de aniversario. Sí, este mes arribamos a 23 años de estar de la mano del pueblo hondureño, de acompañar a los familiares de los detenidos desaparecidos en la búsqueda de verdad y justicia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra emisión de esta noche. Amigos y amigas, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de memoria del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. De inmediato vamos a recordar a esos hombres y mujeres que fueron asesinados en el marco de protestas del fraude electoral de 2017 durante el régimen de Juan Orlando Hernández. José Avilio Soto, Roger Alberto Vázquez Reyes, Víctor Evelio Martínez Álvarez, José David Ramos Lambert, José Fernando Melgar, Kimberly Dayana Fonseca, Eric Javier Montoya Cruz, Raúl Antonio Triminio Cisnado, Milton Orlando Rivera, Israel Hernández Varela, Mauricio Jonathan Echeverría, Michael Jair Ponce Sauceda, Virgilio Yaret Ávila González, Arnold Fernando Serrano Moncada, Raúl Humberto Brizuela Reyes, Jesús de María Sánchez Sauceda, Seth Jonathan Araujo Andino, David Octavio Quirós, Brian Noé Mejía González, Delmer Josué Medina, Harold Uriel García, Cristian Fernando Hernández Llanes, Juan Carlos Flores Silva, Catherine Nicole Bonilla, Marlon Evelyn Mendoza Herrera, Maikin Enoc Ramírez, Walter Daniel Lemus Ramírez, Julio Alexander Funes Guillén. Saludamos esta noche a Cristian Maradiaga, Selvin Silva y Manuel Alvarado, que están detrás de controles para que este programa llegue hasta sus hogares. De inmediato informamos que ayer falleció en esta capital el escritor Eduardo Bar, quien con mucho tiempo se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina. Bar nació en la ciudad de Tela el 23 de septiembre de 1940, estudió lenguas y literatura en la Escuela Superior de Profesorados, ahora la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Entre sus obras destacan Fotografía del Penasco, 1969, Mazapán, 1982 y El Diablillo, 1991, Mala Muerte, 1997 y El Niño en la Montaña de la Flor en 2003. En el 2012, Bar, como director de la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina, colaboró con el COFADE para la realización de sus salones del Festival Internacional de los Artistas Populares a la Ofensiva Social, evento que también coincidió con el aniversario 132 de la biblioteca. Este festival se desarrolló bajo el lema No más impunidad contra el arte. Desde estas voces contra el olvido le enviamos nuestras condolencias a sus familiares. Que en paz descanse Eduardo Bar. Y con
el permiso de la familia doliente, continuamos con la agenda informativa de esta noche y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, don Carlos H. Reyes. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un honor estar con ustedes y más cuando ya se nos acerca el 23 aniversario del COFADE. De Voces contra el Olvido. Voces contra el Olvido. Y ya nos acompaña también, como cada sábado, nuestra coordinadora general del COFADE, doña Berta Oliva. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches y un gusto y placer saludarles. Y vos, Rixi, buenas noches. Pero también buenas noches al pueblo hondureño que está pendiente de este espacio y de esta hora. Doña Berta, esta semana continuarán las reuniones para escuchar a las víctimas y familiares de los desaparecidos en los años 80 en seguimiento de recolectar propuestas para la elaboración de una ley de reparación. Sí, de hecho, debo decir que antes de referirme a lo que tendremos la próxima semana, debo referirme y debemos dedicarle nuestra hora de memoria a Eduardo Byrd. No hay palabras para describir a Eduardo. Y cuando la gente, lo que lo conoce se queda sin palabra, dice... Otro cuadro que se nos va. Sí. Irreparables. Nos dejan, eso sí, la enseñanza, la militancia. En esta época ese tipo de cuadros ya no se produce. No, Carlos, ya no. Esos son cuadros que, lástima, que en países como el nuestro no se valoran como a la altura de su tamaño. Y siempre eso es lo que sucede, no se valoran a la altura de su tamaño y de su compromiso. Por eso es que este espacio de memoria es en honor y gloria de Eduardo Byrd. Es en honor y gloria. Nosotros no fuimos de las personas que estuvimos continuamente relacionadas con él, para decir verdad. Pero eso no significa que no vamos a valorar a la dimensión de su amor por Honduras, de la enseñanza, pero la coherencia de Eduardo. Y sabemos que nos los arrebata. Ya está. No sé, Carlos, ¿qué pensamos de la vida? No, sabes que él tampoco estaba ausente de las cosas. No, nunca. Claro. Nunca. Yo lo que te digo es que no es como otros, que teníamos una relación así tan directa, pero él siempre estuvo presente, claro. Nunca estuvo ausente. Fue un hombre que con una delicada pluma y ese pensamiento tan diáfano siempre iluminó, siempre lo que hizo fue a favor de la humanidad, a favor del desarrollo, a favor de la cultura. Claro. Entonces, estamos pensando que personas como él, como lo dices tú, Carlos, no nacen, y yo creo que difícilmente Honduras las va a volver a tener. Así es, doña Berta, y hay que recordarlo en cada verso que él escribió, en cada poema, en cada actuación de él. Hay que recordarlo. Sí. Doña Berta, y continuando con la agenda, como ya usted lo decía, esta semana el COFADE tiene bastante trabajo. Sí, es que el mes de agosto para COFADE es un mes con muchas dinámicas. Por supuesto, la dinámica, la rutinaria que siempre hacemos, pero hoy toda la mañana, o parte de la mañana y parte de la tarde, estuvimos con los embajadores de la memoria para analizar y ver su plan de acción, su plan de trabajo, si realmente ellos tienen, valorar el nivel de compromiso que ellos tienen. Y justo les hablaba de lo que significaba Eduardo Byrd para Honduras y para la memoria, porque la memoria no solo es cuando ya se va la persona, es para todo este proceso que hemos vivido. Y queríamos y les hablaba de que
hubiera sido interesante estar justo en el acto de depositar su cuerpo en la tierra, para que pudiéramos dimensionar lo que se está depositando a la tierra. Pero también al depositarlo a la tierra estamos abonando. Y bueno, estuvimos en esa dinámica con el plan de acción de los embajadores de la memoria, y como COFADE camina, pues es un fin de semana como bastante complicado, pero el lunes, que es donde tú me quieres llevar, el lunes es un encuentro no es con todas las familias de sobrevivientes y sobrevivientes, sino que es con un parte de esa familia, para que hablemos, para escucharles inclusive su propuesta y su pensamiento, su idea, y lo hemos venido haciendo en todos estos días con diferentes grupos, diferentes sectores y en diferentes momentos, pero esta es, creo que la última, ¿verdad?, que se tiene programada, sí, de cara a la propuesta, al proyecto de ley que vamos a entregar el 30 de agosto al Congreso Nacional y a la Presidenta de la República, para que podamos tener una ley enmarcada en la búsqueda de justicia, para romper de alguna manera con la impunidad y tener un cuerpo jurídico, un cuerpo legal, y que nos dé toda la potestad para continuar con la búsqueda de justicia, la búsqueda de verdad. Y es una ley integral que inicia, o sea, su origen de la propuesta es la implementación de la doctrina de seguridad nacional. Todo lo que dejó la doctrina de seguridad en nuestro país en materia de violaciones graves a los derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad, como es las desapariciones forzadas, y esa doctrina de seguridad nacional debe de buscarse, debe de ponerse como una forma de iniciar una propuesta estructural, Carlos, que no solo tengamos las familiares, sino que tenga el pueblo hondureño un asidero legal, para poder buscar justicia, y que haya especialidad, y que se convierta en una propuesta con especialistas locales y especialistas internacionales, para llegar al fin de los hechos y las barbaridades que en este país se cometen en temas de violaciones a los derechos humanos. Entonces el lunes estamos en eso. Es la última reunión que vamos a tener para escuchar a las sobrevivientes. Yo creo que Carlos está invitado también. Sí, está invitado. Y no ha dicho que sí, porque sos un sobreviviente y sobreviviente de todas las épocas, ¿no? Entonces, los insumos que la gente pueda dar le va a servir a los expertos y las expertas que están en esta búsqueda. Por ejemplo, tenemos el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para trabajar sobre eso, y tenemos el apoyo de Memoria Abierta, que está también trabajando, cada quien están con sus temas, y vamos en cada reunión que hay de familiar colocamos, y ellos están también escuchándolos. Es bueno, Carlos, porque ese proceso en sí mismo sirve para ir saneando todo ese dolor y esa angustia que dejó la doctrina de seguridad nacional. O sea, en los 80s, ¿te acordás que se decía y se hizo aquel trabajo para que los hechos no se repitan? Sí. ¿Y qué pasó? Se repitieron. Y se siguen repitiendo. Entonces esa ley es sumamente necesaria. Exactamente. Porque ya tenemos, por ejemplo, los hechos no se repitan. Tuvo recomendaciones, pero no tenía una ley, un instrumento legal, claro, para implementar
esas recomendaciones que aún siguen siendo vigentes y necesarias en el país. Doña Berta, don Carlos, es momento de escuchar nuestra opinión editorial titulada esta noche, Agosto de Nuestros Amores. Yo solamente quería decir una cosa. Sí. Es que estabas hablando de la tarea de Berta para el lunes. Ajá. Pero además el lunes tienen que asistir al 29 Congreso del Estivis, que es la inauguración aquí en Tegucigalpa, así que me disculpe el compañero de los controles. No, está bien, ahí vamos a estar. Y si vamos a estar con barra, también debemos estarlo. Está bien. Vamos a escuchar nuestra opinión editorial titulada esta noche, Agosto de Nuestros Amores. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. Agosto de Nuestros Amores. Es decir, estamos hablando del Día Nacional del Detenido Desaparecido, del 23 aniversario de este programa radial Voces contra el Olvido y de la presentación de una propuesta de ley sobre reparación integral a las víctimas de desaparición forzada en los años 80. Con esa agenda llegó el COFADE ayer a la Plaza de los Pañuelos Blancos, en el centro histórico de Tegucigalpa, honrando su ritual de plantarse allí cada primer viernes de mes para exigir verdad, justicia y reparación. El texto de un comunicado divulgado en esa plaza recuerda la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido, declarado así el 30 de noviembre de 2002 por el gobierno de Ricardo Maduro, del Partido Nacional, corresponsable de la interminable noche de las desapariciones forzadas en Honduras. El decreto legislativo 284-2002, firmado por el entonces diputado presidente del Congreso, Porfirio Lobo, puso en escena la responsabilidad del Estado de Honduras en más de 200 crímenes de lesa humanidad. Después de 20 años de negación oficial por parte del Estado, este decreto de 2002 representó la tercera aceptación importante para allanar lentamente, a regañadientes, el camino de Honduras hacia la justicia, hacia las actividades oficiales para el nunca más. La primera aceptación fue la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1987 para juzgar los casos de Manfredo Velázquez y Saúl Godínez, y la segunda aceptación tuvo lugar en 1993 con el informe Los hechos hablan por sí mismos. Durante el gobierno liberal de José Azcona y después del neoliberal Rafael Callejas, esos dos eventos avisaron la tímida voluntad del Estado de Honduras de aceptar su responsabilidad penal por las desapariciones forzadas, pero encubriendo lamentablemente con impunidad a sus criminales del 316. Tanto las sentencias de la CID como el informe del brillante comisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares, hacen referencia directa a los culpables nacionales y extranjeros. Por extranjeros se entiende a los agentes del Estado argentino, profesores de tortura y muerte enviados por Macera, Galtieri y Videla, y se entiende igualmente a los agentes de la CIA y del embajador Negroponte enviados por Reagan, y a los agentes israelitas que metieron sus manos en Honduras como lo hicieron en otros países latinoamericanos. Las desapariciones forzadas de mujeres y hombres comprometidos con la patria, opuestos a la doctrina terrorista de seguridad nacional impuesta por el Pentágono en el marco de la Guerra Fría, es un crimen imprescriptible. En consecuencia, el COFADE anunció ayer la presentación al Congreso Nacional de una propuesta de ley
para la reparación integral a las víctimas de desaparición forzada de 1980 a 1992. La presentación del proyecto será el 30 de agosto próximo y se sumará a la iniciativa de la presidenta Xiomara Castro a favor de las víctimas del golpismo 2009-2021. La propuesta para los años 80, aún en fase final de consulta, es del conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y de las víctimas, que participan en el proceso de reflexión y análisis del texto. La versión preliminar del documento, comentada durante el plantón del viernes, contiene medidas para asegurar el derecho a la verdad y la memoria, la investigación y la judicialización de los culpables, incluyendo procedimientos de reparación individuales. También establece las garantías de no repetición de los hechos, incluyendo medidas de control efectivo de las autoridades civiles sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad, además de procedimientos judiciales y militares ajustados a las garantías procesales de equidad e imparcialidad. La propuesta de ley comprende la creación de un equipo hondureño de antropología forense y un equipo de búsqueda de personas desaparecidas, así como la localización, recuperación, identificación y entrega digna de los restos encontrados. La Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Desaparición Forzada contempla la creación de un banco de perfiles genéticos de personas desaparecidas de manera forzada que comenzará con el árbol genealógico de su entorno familiar. Para implementar las medidas de reparación integral contenidas en numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ley ordenará la creación de un registro único de víctimas, de un programa de reparación por vía administrativa y establecerá los principios universales de la reparación. Las medidas específicas para sanar esta herida mortal a la sociedad hondureña incluyen rehabilitación física y emocional de las víctimas sobrevivientes y sus familias, atención psicosocial, restitución y satisfacción, así como medidas de indemnización compensatoria individuales y colectivas entre familiares de la víctima directa del hecho. Así, 40 años después de aquellos crímenes impunes, comienza a llegar el momento que el Estado de Honduras rinda cuentas por su responsabilidad, se investigue a sí mismo y repare los daños causados. Esta responsabilidad es también de los estados extranjeros que impusieron la represión y el terrorismo a la sociedad hondureña. Es evidente que el contexto en 2023 no es el mejor para soñar el cumplimiento de esta deuda, pero es muy diferente al de 1995, cuando intentamos los primeros juicios contra policías, militares y civiles participantes de la desaparición forzada, desatándose contra el COFADE una campaña feroz de los culpables y sus cómplices. En aquellos días, los dos partidos de la tradición centenaria del conservatismo nacional se unieron para defender a los suyos, así como parecen unirse ahora al momento de impedir la derogación de los pactos de impunidad aprobados entre 2019 y 2021 por la corrupta dictadura narcotraficante, especialmente los diputados del Coyote Mayor, a ser juzgado por narco en Nueva York. Esperamos la rectificación de los diputados liberales, del PSH y de los escombros del Partido Nacional cuando la demanda de reparación a las víctimas del Estado llegue a sus curules.
ese no será el momento de volver a sangrar a las víctimas, repitiendo el discurso de los dos bandos, entre comillas, como le gusta profalar al sacaúñas del 316, despojado de su visa gringa por cuidar a los pastores delincuentes. No será el momento de los estribillos de odio, reduciendo la propuesta de ley a las medidas de reparación compensatoria y metiendo en el mismo costal a los agentes del Estado culpables de los crímenes y a las víctimas de su ferocidad. No, ese día será el momento de asumir posición por las personas ofendidas. Abogamos desde este espacio para que las exigencias de reparación a las víctimas de los años 80 y a las víctimas del golpismo pasen en la Asamblea con discursos de respeto, de rectificación honrosa en nombre del Estado y con el bálsamo moral de la reconciliación. El próximo 30 de agosto también vamos a celebrar en esta cabina el 23 aniversario de Voces contra el Olvido, que salió al aire en el contexto post-Mish, aquel terrible huracán que retorció la garganta al frágil gobierno de la época, obligándolo a concentrar todo por miedo a la explosión de ciudadanía que recurrió el país. Voces contra el Olvido nació en Radio América para evadir el control absoluto del cártel mediático sobre los temas de solidaridad, democracia y derechos humanos, para levantar la bandera de la libertad de expresión que era constreñida por el aparato de represión oligopólico que se imponía en la época. Audio-video, sin embargo, sucumbió a las pinzas del golpismo en 2009 y rompió su relación con estas voces, que encontraron de inmediato acogida en Radio Globo, en las emisoras comunitarias y en las redes sociales de la ciudadanía libre e independiente de Honduras. Como dijo el COFADE ayer en su plantón, y no podemos menos que repetir, ¡viva el 30 de agosto, Día de las Personas Detenidas Desaparecidas! ¡Vivan por siempre los hombres y mujeres del mundo desaparecidas en Honduras! ¡Vivan sus eternas voces contra el olvido! Buenas noches. Rendir cuentas es un deber y un derecho de los gobernantes y gobernados, de los cooperantes y de los receptores. Es un derecho de los pueblos. Es poner las cosas claras cuando está de por medio el dinero, el trabajo de la gente, el presente y el futuro. Los parientes de los desaparecidos por razones políticas no tenemos odio ni sed de venganza. Lo que tenemos es dolor con esperanza, amor con sed de justicia. Escuche Voces contra el Olvido a través de este emisor. Y escuchábamos nuestra opinión editorial titulada esta noche Agosto de Nuestros Amores. De inmediato le consultamos al líder sindical don Carlos H. Reyes cuál es su apreciación sobre esta editorial difundida esta noche por el COFADE. Bueno, en primer lugar, decir que ese editorial contiene toda una sucesión de hechos hasta lograr la declaración del 30 de agosto como el día del detenido desaparecido en Honduras. Así es, ¿verdad, Bertita? Sí. Solamente nacional. Nacional. Sí. Y esa es una lucha histórica del COFADE
por lograrlo y lo logró. Hoy se ha metido también de nuevo a camisa de 11 varas y anda buscando la ley de reparación integral de las víctimas de la desaparición forzada, que también se logrará, eso no tengamos la duda, y hará pues precisamente del COFADE una institución histórica en esta especialidad de derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, como siempre. Ahora bien, esa ley, como ya lo anticipan ustedes, va a empezar a recibir ataques. Esa ley va a ser víctima, como lo son otras, de todas las interpretaciones que sean posibles para evitar que se emita. Eso no hay que dudarlo. Y mi pregunta es, Berta, ¿qué experiencia con leyes de este tipo hay en otros países? Pregunta. Te contesto ahora. Fíjate que por eso la interpretación de este editorial tenías que hacerla una persona como vos, ¿no? Que vas directo. Antes de colocar la apuesta en el seno del COFADE, también colocamos nuestra preocupación por lo que tú estás diciendo. Ataques vendrán. Y ya han iniciado. Y tratan de atacar cuando quieren desprestigiar la labor, por supuesto, que a mi persona. Y por ahí se va. Personalizan la acción. Personalizan. Una gesta que tiene los alcances más allá de las fronteras, como esta. En otros países sí se han dado este tipo de leyes, pero no como esta. Uh-huh. Con la experta en temas de la ley, que nosotros hemos estado trabajando, con Verónica, que es de Memoria Abierta, ha tenido expertise sobre el tema meramente de memoria, ¿verdad? Y así habíamos hablado con ella. Pero claro, empezamos a pensar y ver que era una necesidad basada en la misma experiencia de Argentina, elaborar un proyecto de ley integral. O sea, cuando ya le dije a Verónica que tuvimos que traerla acá para hablar, qué era lo que nosotros estábamos buscando, pues se asustó. ¿Qué es integral? ¿Qué significa integral? Es que en esa propuesta nosotros vamos a proponer que se crea una fiscalía especial contra la impunidad para buscar la información y poder lograr requerimientos fiscales. ¿Te das cuenta? Es para esos casos. Para esos casos. Y luego hacemos también la propuesta que debe de haberse un espacio para el tema de la identificación de restos, o sea, especializado no es como medicina forense la que tenemos acá, sino especializada para esos casos, para el abordaje de esos casos sobre el tema de desapariciones forzadas. Y luego tenemos, eso ya te va buscando los 4 pilares de la justicia transicional, ¿no? Que es reparación, justicia y que es verdad, justicia, reparación y memoria. Luego estamos pensando que
tenemos que colocar en esa propuesta el derecho del ausente. Y el derecho del ausente va y tiene mucho que ver con el Registro Nacional de las Personas. Para que haya en el sistema del Registro Nacional de las Personas el abordaje o una casilla que hable del ausente, ¿no? Que los desaparecidos no están vivos, pero no están muertos. O sea que el limbo jurídico y el limbo legal en que se encuentran es una cosa tremenda, porque los pueden utilizar inclusive para seguir votando, pero también se utiliza para negar la posibilidad que los hijos e hijas o que los familiares puedan reclamar derechos. Si ellos pueden reclamar derechos si tienen derechos en los lugares donde trabaja, que ya se ha dado. Que se les ha negado, por ejemplo, a hijos menores la posibilidad de abandonar el país y como acondicionante en casos concretos. Nosotros no estamos hablando de otros países. De Honduras se les ha negado y obligan que los declaren muertos que los declaren muertos a sus padres, y no puede ser eso posible porque no se sabe si están vivos o están muertos para obtener un acta de defunción y así autorizarles el permiso de salida. Entonces sí hay experiencias, pero no tan integral como esta apuesta que le estamos haciendo. ¿Para qué va a servir esta ley? No es solo para los desapariciones y el derecho a las víctimas que tienen sobreviviente y sus familiares, porque en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, tanto hay asesinados, tanto hay desaparecidos, pero también hay víctimas sobrevivientes. ¿Qué es la integralidad? Es cambiar la dinámica también, porque los derechos humanos es la base vertebral de un Estado o de un país para garantizar los derechos humanos. Y con esta propuesta estamos diciendo, aquí señores, hablemos de derechos humanos todos. ¿Qué institución va a ser la encargada de aplicar esto? Es que eso es lo que hay que, eso nos falta armonizar para proponer, ¿sí? ¿Dónde puede ser más expedita? Porque crear un ente semiautónoma, pues que me parece que se puede escapotear responsabilidades de parte de los gobiernos y por ende el Estado puede continuar haciendo lo suyo. En este caso y en esta propuesta, como lo dice el comunicado, no solo está, como lo dice el comunicado y lo dice el editorial, no solo lo está conociendo la Secretaría de Derechos Humanos, sino que hemos estado avanzando con las diferentes secretarías que tienen que ver con tema, porque también para nosotros es importantísimo que la Secretaría de Educación se incorpore como base fundamental el tema no de derechos humanos, sino el tema de desaparición forzada, porque es necesario que se estudie, que se investigue, que se fomente una cultura de proteger la vida desde las escuelas, desde los colegios, para armonizar este país y garantizar que los derechos humanos deben estar primero. Y porque desde las iglesias hablan que la Biblia, pero manejada, y los derechos humanos deben de ser ley. Lo otro que pensamos y que está dentro de esa que conoce es la Secretaría de Cultura, porque la memoria es cultura. Si un país no tiene memoria histórica en el tema de las desapariciones forzadas, de las violaciones a los derechos humanos, de las violaciones que se han masificado y que se han vuelto como norma de vida, pues se va a volver a repetir y se repite y el país se vuelve en un caos de impunidad. Y la Procuraduría General de la República está integrada en un espacio interdisciplinario que hemos logrado armar, y la Secretaría de Justicia
todos estos entes, más el alto comisionado, más los técnicos, más el COFADE, nos hemos estado sentando para hablar y proponer, pero para nosotros lo importante, Carlos, es esas reuniones donde yo no sé qué vas a hacer, pero tendrás que estar, porque para nosotros tu opinión cuenta como sobreviviente que tenemos el lunes. Entonces sí hay experiencias, pero no tan integral, pero en Argentina sí hay una integridad de acción, nada más que lo han hecho por eje temático, ¿me entendés? Una propuesta de ley por eje y no como esta. ¿Por qué nosotros la hicimos si queremos hacerla integral? Porque creo que es el momento de hablar de propuestas para que se debatan en el Congreso Nacional, que se aprueben y poder avanzar en temas de derechos humanos. Y como dije antes, esta propuesta no va a beneficiar a estos dos, a las víctimas y a los familiares de los desaparecidos. Va a beneficiar el fortalecimiento en temas de derechos humanos en este país. Esa es una de nuestras apuestas y que se debe entender de esa manera. Así pues, Carlos, que también como trasciende fronteras esta propuesta de ley, en la semana pasada estuvimos en un encuentro regional sobre la red, con la Red Centroamericana de Memoria que hemos creado. Ya es el tercer encuentro que hemos hecho y el anterior lo hicimos aquí en Honduras con la participación de muchas organizaciones de Centroamérica y de México, Argentina y todos estos países que estamos involucrados, y a ellos están esperando. Inclusive algunos han dicho que van a venir a Honduras el día 30 de la región centroamericana con el propósito de apoyar un acto que puede y va a beneficiar y va a servir de modelo, si es posible, en los países de Centroamérica, porque aquí hay que recordar las desapariciones y asesinatos políticos que iniciaron con la doctrina de seguridad nacional, se desaparecieron de todos los países centroamericanos y del continente. No, pues está bueno que Honduras no solo aparezca como laboratorio de golpes de Estado, ¿verdad? Y de laboratorios de procesos de tercerización de labores permanentes. Exacto. Y señorita Rixi, el editorial pues es muy objetivo, muy pedagógico, y en cuanto a la discusión para la creación de esta ley, no dudemos que los ataques van a venir por la reparación. Van a decir que lo que andamos buscando es pisto. Sí. Esa es la desgracia nuestra, pero independientemente de todo eso, adelante, Bertita. Es que la cultura, y como son sin memoria, el pueblo y los claro, malvados creen que las víctimas las víctimas, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas no tienen ningún derecho, ni derecho a tenerlos, ni derecho a la vida. Mucho de exacto. Entonces, ese es el problema, porque no hay cultura, solo claro, hay maldad creada, y lo que nosotros queremos instalar es una institucionalidad en el tema de derechos humanos. Esa es nuestra apuesta. Doña Berta, y esta propuesta de ley que está creando el COFADE también ha traspasado fronteras, como ya usted lo mencionaba, que en Honduras desaparecieron no solo hondureños, sino que de todo Centroamérica. La semana pasada al COFADE llegó don Juan Antonio González, se trasladó desde San Salvador, el señor tiene 92 años, y fue a pedirle apoyo al COFADE para encontrar a su hijo, José Eduardo González, desaparecido en agosto de 1981, doña Berta, y él señaló que quiere, antes de partir de este mundo, junto con su esposa, la mamá del joven desaparecido en Honduras, quiere darle cristiana sepultura a sus restos. Nonagenario. ¿Es esto lo que se quiere lograr con esa ley? ¿Darle una esperanza? Claro, es que eso se trata, ¿te das cuenta la edad? Claro. Y con una claridad, pero con una necesidad de encontrar respuesta y la respuesta es encontrando los restos. Y eso la gente tiene que entenderlo. Hay que, en vez de satanizar, en vez de criticar y perseguir a un familiar,
debería de apoyar, porque esa es la esencia de la vida realmente, tener solidaridad plena. Y este señor, igual que la madre del desaparecido aquí en Honduras, creo que es un año mayor que él, un año menor que él. Pero mira, Carlos, así como vos, así como varias personas que tenemos ya unos años que no lo sentimos pesados, que nos orgullecemos de tenerlo, ese hombre tocó las puertas de COFADE sin que nadie lo acompañara, con una claridad en lo que quiere, y creo que él se alimenta de la esperanza de encontrar a su hijo, porque se ha prometido a sí mismo encontrarlo para antes de irse, poder que posen sus restos en el lugar que ellos indiquen, para ahí que posen los restos de ellos. ¿Te das cuenta lo hermoso de una decisión de una familia como esta? Y qué bien en un mes como el de agosto. En un mes como el de agosto. Eso te das cuenta que son las fuerzas de los detenidos desaparecidos. Por eso es que nosotros hablamos de la memoria, que la memoria no la debemos construir porque decimos, no, la memoria debe ser tal cual. Y en ese proceso de recuperar sitios, porque también la propuesta viene en eso, que hay que ir recuperando los sitios para ir haciendo y construyendo memoria histórica, para que se conozca que es otra forma de la no repetición. Por ejemplo, la apuesta que COFADE tiene para darle vida, para dar esperanza en un lugar que fue de muerte, de dolor, tortura, y se convirtió en un espacio para desaparecer gente, que lo tengamos de conocimiento, de esperanza, de canción, de entendimiento, como es el de Amarateca, ¿no? Que que se llamará Museo contra el Olvido. Para nosotros es vital que esos lugares se recuperen, que se le dé el situal que corresponde para poder iniciar una verdadera ruta de la memoria, educando, orientando e informando a la población hondureña y a la población internacional que se necesite, que sirva también como lugares de visita permanentes de los que vienen a nuestro país para recrearse, para educarse en temas de derechos humanos. O sea, no solo se trata de palabras, sino que de ir al fondo, a la vida, al ser humano, que según la Constitución es lo principal en lo que se refiere a la institucionalidad del país. Exactamente. Y entre nosotros eso es lo que estamos haciendo. Así que no tenemos miedo a los ataques que puedan venir. Sabemos que, como tú lo dices, van a venir, pero es que lo que beneficia a las mayorías, que beneficia a los pueblos, siempre esas decisiones son atacadas por los que quieren tener el derecho, quieren tener el control inclusive de la vida de las mayorías, que el pueblo es el pueblo. Y más por sus verdaderos beneficiarios. Claro. O sea, quienes son los grandes monopolios, los grandes intereses económicos que están detrás de todo. Es el poder fáctico del gran capital aliado al imperio. Claro, entonces ahora nosotros sabemos que es la hora de la propuesta, la hora de acción, para dejarle algo a esta nación, pero más que a la nación, es a la gente. Un asidero legal para que se tenga la verdadera amparo de las entidades que se puedan ir creando. Claro, es una propuesta de país. Así que desde ya pues pedimos la solidaridad de doña Xiomara, presidenta, pedimos la solidaridad del presidente del Congreso Nacional, pedimos la solidaridad y el apoyo de todos los diputados, y que los medios de comunicación no vayan a tergiversar todo esto. Claro, yo creo que ahí está el punto, Carlos. Los diputados van a tener que leer la propuesta, y esta propuesta estoy segurísima que no la van a poder despedazar, porque se van a ver de alguna manera tocados e involucrados, porque no es para Carlos H. Reyes, no es para Berto Oliva, es para el pueblo, es para la gente, para que miren y que hagamos cultura.
Y eso nos va a hacer y nos va a servir para que no se vuelvan a repetir más golpes de Estado, porque los golpes de Estado traen violaciones graves a los derechos humanos, trae desapariciones forzadas. Por ejemplo, en el golpe de Estado nosotros se reportaron desapariciones forzadas y ahí están, ¿me entiendes? Crimen de lesa humanidad sin resolver el paradero de las personas que fueron desaparecidas. En el 2017 también se reportaron personas desaparecidas y comprobado que fue la Policía Militar del Orden Público y todavía continúa sin darse con el paradero. Doña Berta, usted hablaba de educar y de hacer cultura y de rescatar esos espacios de memoria. ¿Es por eso que el COFADE continúa haciendo la ruta de la memoria histórica prevista? Sí, pero fíjense que nosotros cada vez hay que ir aprendiendo y uno aprende más, Carlos. La ruta de la memoria de COFADE esta semana va a tener como 2 visitas, ¿no? Que nos han solicitado y vamos a estar ahí. Yo había prometido estar, les había dicho me voy a incorporar, pero no sé si pueda porque ya me dijeron que es lo que tengo en ese momento. Y bueno, pero el tema es que el COFADE dentro de la ruta urbana, la que se inicia acá, están los lugares donde hacíamos el peregrinar de la demanda pública y la demanda que hacíamos demanda colectiva y la acción pública en los diferentes espacios. Los únicos 2 lugares o uno donde visitamos dentro de esa ruta es el de la DNI, que ahí ese es un espacio realmente de tortura, de muerte, de odio desde que tenemos conocimiento. Pero yo creo que ya es tiempo que vayamos también colocando en la recuperación de los espacios públicos que fueron detenidos, desaparecidos en el centro urbano. Por ejemplo, está Roger González, que tenemos donde desapareció, Manfredo Velázquez, que tenemos donde desapareció, de Becerra, de Eduardo Becerra, que sabemos de dónde desapareció, los lugares, por lo menos una placa que simbolice toda esa tragedia y cómo se convertía el centro de Tegucigalpa en ese lugar de inseguridad para los que transitaban y tenían que eran opositores, digámoslo francamente, opositores políticos. Entonces, tenemos que ir también recuperando esos lugares de donde sucedieron trágicos hechos, y eso los tiene muy avanzados aquí en la región. En Guatemala, por ejemplo, en Guatemala se tiene señalizado, vos donde vas a encontrar placas, la gente se para, la gente habla, coloca una pequeño detalle y ya la gente entiende que ahí sucedió algo. Y también en Argentina es otro mundo, ¿no? En Argentina, en temas de derechos humanos, en tema de memoria, en tema de recuperar el espacio, imagínate el ESMA. La ESMA, ahí están todas las instituciones públicas del Estado haciendo posible lo imposible que se hizo en aquella época trágica de Argentina. Es más humano que poner placas en una calle llamándola Roberto Michelet. Eso no. Eso es un sacrilegio. Es terrible, Carlos, es terrible. Eso es terrible. Muchas gracias, don Carlos, por habernos acompañado en esta Voces contra el Olvido. Ya terminamos. ¿Ya terminamos? Pucha. Bueno. Muchas gracias, doña Berta. Y nos vamos, no sin antes recordar a esos hombres y mujeres que fueron detenidos desaparecidos en el mes de agosto. Óscar Yadira Villalta, salvadoreña, desaparecida en Tegucigalpa el 5 de agosto de 1981 junto a 8 ciudadanos de ese país. Jorge Manuel Morales Alvarado, ecuatoriano, secuestrado el 8 de agosto de 1981 junto a 2 hijos de Yadira Villalta por hombres armados que pertenecían a la DNI. Jorge Zavala Uraque, hondureño, desaparecido el 8 de agosto de 1981. José Eduardo González y Narciso López Ayala, ambos hondureños, fueron desaparecidos el 10 de agosto de 1981 en Comayagüela por agentes de la DNI. David Ayala, hondureño, desaparecido en San Pedro Sula por agentes de la DNI el 10 de agosto de 1981. Domingo Eleuterio Rodríguez, hondureño,
desaparecido el 5 de agosto de 1981. José Eduardo Becerra Lanza, hondureño, desaparecido en Tegucigalpa el 1 de agosto de 1982. Germán Pérez Alemán, hondureño, desaparecido en Comayagüela el 18 de agosto de 1982. Teresa de Jesús Sierra Alvarenga, hondureña, desaparecida el 31 de agosto de 1982 en el barrio Villadela de Comayagüela. María Candelaria Muñoz, hondureña, desaparecida el 8 de agosto de 1987 en los predios del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas. Heriberto Carrillo Escobar, desaparecido de la colonia Villanueva de Tegucigalpa el 7 de agosto de 1988. Óscar Alfonso Flores Castellanos, desapareció el 22 de agosto de 1988 en la colonia San José de la Peña de Comayagüela. Carmen Euceda, desaparecida el 30 de agosto de 1988 en la 7ª avenida de Comayagüela. Queremos invitarles para que todos los martes de 4 a 5 de la tarde puedan escuchar la repetición de estas voces contra el olvido en disonanciaradio.com. Así que no lo olviden, todos los martes de 4 a 5 de la tarde estamos en disonanciaradio.com. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presentó Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.